Shalom, shalom, ¿cómo están? Yahweh les bendiga. Hoy al aire libre. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Eh? Bien, Adrián. Perfecto. Bueno, Yahweh les bendiga a todos, hermanos. Estaba escuchando atentamente al pastor Rubén y Pastor, se escucha bien. ¿se escucha bien? Amén, amén. Bueno, Sí. estaba escuchando al pastor Rubén atentamente y bueno, no dejaba de pensar lo importante que es el conocer las escrituras para utilizar las escrituras a nuestro favor hasta el día en que partamos. Porque para eso están las escrituras. Las escrituras no están solamente para obedecer, no, 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 no. Las escrituras están para utilizarlas a nuestro favor. Dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y al ver nosotros los episodios bíblicos, al ver nosotros los sacrificios bíblicos, al ver nosotros qué pasaba en las escrituras, podemos tomar y accionar de acuerdo a lo que vemos, a lo que leemos, para tener un provecho en nuestra vida. Un provecho porque, mire, todo creyente sigue al Mesías por el motivo que lo seguían la mayoría de los creyentes nuevos en los tiempos de Jesús. Miren, vamos a hablar por qué lo seguían a Jesús. Jesús, cuando llega a Jerusalén, la gente lo seguía no porque era el Mesías. La gente lo seguía a Jesús no porque él era el Mesías, no lo seguía porque él predicaba bonito, no, no. ¿Saben por qué la gente seguía al Mesías? Por los prodigios y las señales. La multitud seguía a Jesús por los milagros, las sanidades, los prodigios que Jesús hacía. Porque si Jesús no hubiese hecho milagros, sanidades, no hubiese hecho prodigios y señales, hubiese sido solo letra. Pero cuando el Espíritu vino en él, el Espíritu se unió con la letra, porque Jesús es la palabra de Dios, es lo que salió de la boca de Dios. El Espíritu se unió con Yeshua y allí comenzó a pasar lo sobrenatural. Fíjese que Jesús no hizo ningún milagro, no hay registro bíblico en que el niño hizo algún milagro hasta el tiempo en que fue lleno por el Espíritu Santo, por la Ruach HaKodesh, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, por Juan el Inmersor. Y la gente no seguía, las multitudes no seguían a Jesús hasta que el Espíritu de Dios se unió con él y comenzó a hacer milagros y sanidades. ¿Por qué pasó? ¿Por qué es esto? O sea, si usted estudia historia bíblica, no historia teológica, sino historia, la materia historia de la humanidad, los historiadores del siglo I o contemporáneos a los tiempos de Jesús le van a decir que Jesús era seguido por la multitud, por las muchedumbres, a causa de eso que él hacía, de los milagros y las sanidades. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque lo invisible de Dios, cuando el Espíritu de Dios entra en Jesús, comenzó a hacerse visible. Porque la letra mata, dice por allí la Escritura, y el Espíritu da vida. Entonces, hermanos, si nosotros, hermanas y hermanos, si nosotros tomamos de la Escritura, tenemos que tener un beneficio de esa Escritura. Para algo, para un beneficio personal, nos tiene que servir. A ver, ¿para qué oramos nosotros? ¿Solo para tener comunión con Jesús?
Creo que sería muy hipócrita el creyente que dice que solo ora para hablar con Jesús y preguntarle cómo está y alabarlo y adorarlo a Jesús, que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Pero hermano, hoy quiero hablarte, hermana, hoy quiero hablarte de cómo se desata, esto ya lo he hablado otras veces, de cómo se desata lo sobrenatural de Dios sobre la vida de un creyente. Cómo se desata los milagros y los prodigios del Señor sobre la vida de un creyente. Orar, orar con Jesús, hablar siempre el creyente, cada vez que ora, cada vez que habla con el Señor, ¿sabe qué hace? Le pide. Bueno, la Escritura dice, pedid y se os dará. Claro, nosotros le pedimos. Eso quiere decir que hay un interés de por medio. Y sería hipócrita el creyente que dice, yo no le pido ni pido nada de Dios, no demando nada de Dios, ni necesito de Dios, solo lo amo, solo estoy para darle, solo estoy para adorarlo. No existe tal creyente sobre la tierra. Generalmente el creyente necesita de Dios. Y necesita del hacedor de milagros. Necesita del hacedor de sanidades. Necesita de aquel que puede cambiar tu situación del día a la noche. En un chasquido, cambiar tu vida. Es por eso que sí tenemos que tomar de la Escritura para nuestro beneficio. Para eso está escrito. La palabra de Dios está escrita para que nosotros podamos aplicar lo que vemos, lo que leemos de la manera correcta, para que lo sobrenatural de Dios, aquello invisible de Dios, se haga visible en nuestras vidas. Y acá estamos frente a una palabra, frente a una porción de las Escrituras, y ahí tengo para comentar algo a los hermanos que están hace tiempo con nosotros. Hoy Dios me habló de un desafío para el próximo ciclo de la Torá. Un desafío. Y un desafío que sé que tiene que ver con expander esta visión al Israel disperso en las naciones. No se va a llamar más ciclo de la Torá y se va a llamar escuela de vida. Así le vamos a poner. Y no solo se va a llamar escuela de vida, sino que no vamos a nombrar más las parashá. Vamos a nombrar el nombre de las parashá y van a estar dentro de la escuela de vida. O sea, hoy sería escuela de vida de ministerio cerca del cielo, la porción después de la muerte. O sea, la parashá de la Torá, Ahareimot, después de la muerte, así se va a llamar. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente que no conoce estas verdades rechaza porque cree que es algo judaizante. Bueno, vamos a hacer, hoy Dios me habló sobre eso. Después de la muerte. Así se llama la palabra de Dios. Sabe que a lo largo de estos años, durante la semana que vivimos, la parashá, nosotros vivimos en un mundo secular, y en ese mundo secular tenemos actividades, y durante la semana de actividades en el mundo secular suele acontecer algo parecido a la parashá en nuestras vidas. Algo relacionado a la parashá hay que nosotros decimos, ¿cómo puede ser? La parashá habla sobre esto y esto me ha pasado justamente a mí en esta semana. Es porque, bueno, la palabra es vida. La palabra es viva. Y como la palabra es viva, obviamente que estas cosas pasan. Esta semana me tocó tristemente, tuve mucha tristeza, viajamos a Buenos Aires por viaje ministerial y por viaje de negocios con mi esposa y mi hijo más chico, mi hijo menor. Y me aconteció que una de las personas que trabaja conmigo fallece su esposa. Falleció su esposa con todo lo que acarrea la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Y me pidieron que llegue allí a la ceremonia, al velorio, y que dé unas palabras allí en el entierro. Que dé unas palabras de despedida para esta hermosa señora. Era una mujer muy sana, digamos,
de carácter, una mujer hermosa, una hermosa persona. Y las palabras que di en ese lugar fueron después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Esta para allá se llama después de la muerte. Y tuve la bendición de saber que esta señora creía en la resurrección de los muertos. Y esta para allá tiene que ver con eso. Aharaimot, después de la muerte, es una sombra profética de la vida del creyente, tanto mientras camina en la tierra como cuando muere. Porque todos nosotros nacemos como criaturas. Nadie nace siendo hijo de Dios. Ni mi hijo más pequeño, Simón, que nació dentro de cuna cristiana o de cuna creyente, él no nació siendo hijo de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios después de la primera muerte. Cuando morimos y nacemos de nuevo en esta tierra. Después de la muerte, la parashá después de la muerte, nos habla claramente, nos comentaba el pastor Rubén, sobre Yom Kippur, el día del perdón, el día del juicio. Y después de la muerte viene ese tiempo, ese episodio en que debemos arrepentirnos para poder entrar a una nueva vida. Y el día del perdón. Mira, después de la muerte, de la primera muerte, viene el perdón. Cuando nosotros conocemos a Dios por primera vez, nos humillamos, nos bautizamos y entregamos nuestra vida, allí es nuestra primera muerte y se supone que morimos al mundo. Es lo que le pasó a Nadab y Abiú. Nadab y Abiú representaban al creyente, porque Nadab y Abiú, recuerden que eran hijos del sacerdote Aarón, del sumo sacerdote Aarón. Y Nadab y Abiú eran pueblo de Dios. Sin embargo, murieron por su inmadurez y murieron por su orgullo y murieron ¿por qué? Porque nosotros debemos morir para nacer de nuevo. Podemos ser pueblo de Dios, pero quizás no hemos muerto a determinadas cosas en nuestra vida. Y al no morir a esas cosas, nunca va a pasar lo que viene después de la muerte. ¿Entiende lo que le digo? Usted puede pasar años de su vida sin morir de una vez, sin morirse, y nunca va a saber lo que va a pasar después de la muerte. Después de la muerte, cuando muere el orgullo, cuando muere el pecado, cuando muere el aferrarnos a este mundo material, cuando muere los sentimientos, las emociones, cuando muere la incredulidad, hermano y hermana, recuerde que tenemos un Dios que abrió literalmente, esto no es un cuento de hadas, abrió literalmente el mar de Cañas, el mar de Suf, el mar rojo lo abrió en dos. Tenemos un Dios que literalmente golpeó Moisés con su vara el polvo y el polvo cambió su genética, el polvo cambió su naturaleza, hizo una metamorfosis y de algo inerte se convirtió en algo con vida, se convirtió en piojos. No es que salieron piojos debajo del polvo, el polvo se convirtió en piojos. Entonces, si tenemos ese Dios, la incredulidad es un pecado. O no tenés
ese Dios. Dios permite que vivamos determinadas cosas en nuestra vida para probarnos. Y uno dice, ¿hasta qué punto, Señor? ¿Hasta qué punto me vas a probar? Y solo Dios lo sabe, hermano. Es difícil dejar en manos de Dios las cosas en nuestra vida. Es difícil. Solo Dios sabe hasta dónde nos va a probar. Pero sí le puedo asegurar algo. Dios, Yeshua, sigue siendo el mismo que caminó sobre la tierra. Sigue siendo el mismo que caminó sobre el agua. Sigue siendo el mismo que sanó enfermos. Sigue siendo el mismo. No ha cambiado en nada. Y se sigue siendo el mismo. Para vivir lo sobrenatural de Dios, no tenemos que tener dudas. La duda no es de Dios. El temor no es de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque tenemos que morir a ciertas cosas en nuestra vida para poder pasar a lo que viene después de la muerte. Después de la muerte física, todo aquel que murió y creyó en Yeshua viene. Yo me quedo con una de las opciones bíblicas. Hay dos opciones. Una habla del seno de Abraham, otra habla sobre que el cuerpo, o sea, que el alma queda en un letargo y duerme hasta la resurrección de los muertos, la primera, o hasta la segunda resurrección. Eso pasa después de la muerte. Pero yo me quedo con el seno de Abraham. Ese lugar donde todos, cuando mueren, su alma va a ese lugar. Y en ese lugar hay compartimentos. Y en esos compartimentos está el seno de Abraham, donde es un lugar de reposo, un lugar placentero, donde van los hijos de Dios, donde van los hijos de Yahweh, los justos, y luego está un compartimento que se llama el lloro y crujir de dientes. No porque se castiga a las almas, no, sino que en ese compartimento, en el lloro y crujir de dientes, literalmente lloran y crujen los dientes de las almas que están en ese lugar porque saben que perdieron la salvación. Y están en una agónica espera hasta el tiempo del segundo juicio, del juicio final, disculpen, de la segunda resurrección, luego del milenio. Ahora nosotros, siendo hijos de Dios, sabemos que luego de morir tenemos el camino abierto, allanado hacia el seno de Abraham, ese lugar donde hay paz, tranquilidad, donde hay gozo. Hay una confusión en la iglesia cristiana. Muchos dicen que han ido al cielo. Ustedes escucharon que hay testimonios de personas que dicen, morí y fui al cielo y regresé. Claro, podríamos decir que puede llegar a ser una especie de cielo simbólico, pero la palabra de Dios dice que Yeshua se fue a preparar morada a los cielos y que no hay nadie en los cielos. Y que cuando nos casemos, la voz del Cordero van a ser en los cielos. Entonces, no hay nadie, no hay personas, no hay alma de ser humano en el reino de los cielos hoy. Excepto los 24 ancianos, que eso es una enseñanza aparte, pero no hay alma de ser humano. Pero es entendible por lo que dijimos, la falta de conocimiento muchas veces. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es entendible que mucha gente diga que fue al cielo, que tuvo una visión del cielo. En realidad lo que ven ellos es el seno de Abraham, ese lugar glorioso, un lugar hermoso donde hay paz. Y muchos dicen, vi colores que son indescriptibles. No conozco esos colores, no los puedo describir, no sé qué colores son, pero son colores y son hermosos. Y mucha gente ha contado, quizás, yo no digo que no, quizás han vuelto. ¿Cuántas personas hay que han resucitado? A ver, tenemos el ejemplo de Lázaro.
¿A dónde cree que fue el alma de Lázaro luego de morir? Lázaro fue al seno de Abraham. No es que Lázaro durmió. De hecho, esa palabra, Jesús, cuando él estaba enfermo y sus hermanas, las hermanas de Lázaro, lo envían a buscar a Jesús, ellas lo envían a buscar y Jesús, los discípulos le decían, tu amigo está enfermo, y Jesús dijo, no, 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 ya vamos a ir, y dejó esperar 3 días Jesús, y al tercer día fue, y allí le dijo, Lázaro, levántate y anda. ¿Por qué el tercer día? Porque en la cultura hebrea, un alma, una persona se considera realmente muerta después de 3 días de estar muerto. ¿Por qué? Porque podría quedar el alma, podría volver a vivir, podría pasar cualquier cosa. Entonces, en la cultura hebrea, luego de que una persona pasan 3 días de su defunción, recién ahí se considera muerta. Entonces Jesús esperó 3 días para que no quepa ninguna duda de que su amigo Lázaro había muerto. Cuando él llega a ese lugar, él dice, Lázaro, levántate y anda. Lázaro se levantó y anduvo. A ver, ¿dónde estuvo el alma de Lázaro en ese tiempo? Esos 3 días. El alma de Lázaro en esos 3 días estuvo en el seno de Abraham. O sea que sí hay gente que puede volver de la muerte, claro. Y hay resurrección de muertos, claro que hay resurrección. Hay personas que han resucitado, hay personas por las que se ha orado y ha resucitado. Hay un caso conocido, un pastor, que era caracterizado este varón porque en su vida resucitó un par de muertos y le preguntaban que, bueno, a qué se atribuía eso, que ese don que Dios le había dado de poder haber resucitado un par de muertos, un par de personas muertas en su vida ministerial, y él dijo que, claro, en realidad lo que pasaba es que nadie se anima a orar para que un muerto resucite, y él sí, ¿no? Él dice, bueno, nadie ora a los muertos para que resuciten, yo lo he hecho. Y resucitaron. Entonces, ¿a dónde va el alma de esa persona? Al seno de Abraham. Ahora, es un lugar placentero. O sea, que después de la muerte física, al Hijo de Dios le espera paz, tranquilidad, un lugar de gozo, un lugar de felicidad, un lugar de plenitud, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay angustia, donde hay plenitud y paz. Bien. Después de la muerte espiritual, después de morir espiritualmente y nacer de nuevo, se supone que nosotros los creyentes tendríamos que entrar a una etapa de nuestras vidas de paz, seguridad, bendición, estabilidad. ¿Por qué? Porque la ley de Dios te da paz, seguridad, estabilidad. Morir al pecado es morir a quebrantar la ley de Dios. Sabemos que la Escritura dice, el que peca quebranta la ley, porque quebrantar la ley es la definición de pecado. Bien, o sea, cuando morimos al pecado, nacemos de nuevo, morimos juntamente con Él, nacemos de nuevo, se supone que nacimos de nuevo con un espíritu, el Espíritu de Dios, que pone la ley en nuestro corazón y nosotros la ponemos por obra. Y cuando la ley está en nuestro corazón y nosotros la ponemos por obra, lo invisible de Dios se hace claramente visible. Los milagros se hacen claramente visibles, porque la ley de Dios nos enseña cómo tratar con nuestro prójimo, cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con la esposa, cómo relacionarnos con los hijos, cómo relacionarnos en el trabajo, cómo relacionarnos con la sociedad toda, cómo manejar las finanzas, cómo manejarnos con la salud de nuestro organismo. Ya lo hemos hablado esto también. Hay mucha gente que rechaza la dieta alimenticia, la dieta alimentaria, kosher, o de los animales impuros, lo que se puede comer y lo que no se puede comer,
sin saber qué es la dieta alimentaria kosher. A ver, me gusta hablar estas cosas, lo hemos hablado varias veces, pero ¿cómo entro a un estado de salud óptima luego de haber muerto y nacido de nuevo? En el Mesías. Un estado de salud óptima es no comer cerdo, no comer caballo, no comer animales que no corresponden, no comer peces que no tengan escamas. ¿Por qué? Porque esos animales, su genética está destinada a depurar el ecosistema. Entonces, todas las toxinas que comen los animales impuros, que dice la Biblia, esas toxinas van a parar a su carne, y esa carne, cuando la comemos nosotros, van a parar a nuestro cuerpo, y diosidencia, no vamos a decir coincidencia, diosidencia, la grasa de ciertos animales como el cerdo, el organismo humano no la puede sintetizar. Entonces las toxinas que come el cerdo, porque quizás una vaca come y las toxinas las despide, el cerdo come y las toxinas van a parar a su cuerpo. Las toxinas que come un cerdo, después van a parar a tus articulaciones cuando vos comes cerdo. Entonces estás enfermo de las articulaciones, enfermo del hígado, enfermo de los riñones, enfermo de varias cosas. Cuando si moriste y naciste de nuevo y dejaste de pecar, se supone que no tenés que quebrantar la palabra de Dios, la ley de Dios, tenés que llevar una dieta alimenticia correspondiente a lo que Dios te enseña para que no te enfermes, para que no te sientas mal físicamente. Bueno, pastor, no vayamos tan lejos, a mí me gusta comer cerdo y me gusta comer mucho. Bueno, pero la palabra de Dios dice eso. Y así en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, todas las áreas de nuestra vida tendrían que ser, luego de que morimos y nacimos de nuevo, paz, armonía y felicidad. Paz, armonía y felicidad. Difícil servirle a Dios. Difícil servirle a Dios porque tenemos que morir nosotros para que Él viva. Eso dice la palabra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso dice la Escritura. Entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Significa morir personalmente a cosas que nuestra mente humana nos hacen rechazar. La tan manipulada y mal utilizado diezmos y ofrendas. Vamos a hablar de eso también. Diezmos y ofrendas. Tantas iglesias que han abusado de esto. Pero bueno, conocemos que en este ministerio es muy distinto. Ningún pastor del ministerio vive ni de diezmos ni de ofrendas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos diezmar y debemos ofrendar. Dice la palabra de Dios y cuenta escucha hermano y hermana, cuenta la palabra de Dios, que cuando Dios le envió a hacer el tabernáculo a Moisés, el pueblo trajo tanto que tuvieron que cortar las ofrendas y decir ya no traigan más porque ya se consiguió todo. Moisés le tuvo que impedir al pueblo para que traiga. Entonces estamos obligados a que si queremos estar bien, también tenemos que diezmar y ofrendar. Pero allí es donde también nosotros debemos materializar, hermano y hermana, debemos materializar, es obligación nuestra materializar lo que creemos, lo que no se ve. Porque si yo tomo e invierto en la obra de Dios, espiritualmente hay algo que repercute. Pero muchas veces no lo hacemos porque cuesta morir en esa área. Es por eso que muchas veces las promesas que hay sobre diezmos y ofrendas llegan escasamente a los creyentes. Estamos hablando de creyentes que han muerto y nacido de nuevo. Hay muchos pastores manipulando estas cosas y
Y eso se va a acabar, Dios va a acabar con eso, no va a durar mucho tiempo. Ya viene un tiempo en que Yeshua va a hacer cosa tremenda en la tierra. Y es así como nosotros, viviendo la Escritura, luego de haber muerto, después de la muerte, de la primera muerte, la segunda muerte, o sea, nosotros morimos en vida, digamos, nacemos de nuevo y después morimos cuando terminan nuestros días. Ahora, luego de que morimos aquí en esta vida, ya tenemos las herramientas, la ley de Dios, y tenemos el Espíritu de Dios para que la paz, la seguridad y la armonía, la completa shalom, venga sobre nuestras vidas después de la muerte. Entonces, hoy no va a ser una palabra larga, pero sí va a ser una reflexión a qué debemos morir. ¿A qué debemos morir? Lo que más necesitas, pastor, mi necesidad es esto. Vos tenés que morir seguramente en algo de eso. ¿A qué debemos morir personalmente para poder vivir paz y armonía en esa área? Porque créame que la palabra de Dios no está en vano. Y créame que Deuteronomio 28 tampoco está escrito en vano. Y créame que las bendiciones y las maldiciones, bendiciones de obediencia y maldiciones de desobediencia, no están escritas en vano. Son verdaderas. Hay muchos que son forjados en su carácter. A ver, cómo la palabra es clara, por ejemplo, cuando hay problemas con los hijos, adolescentes o niños, la palabra dice, no seas áspero o no hables con palabras ásperas a tu hijo. Y muchos padres hablan con palabras ásperas a su hijo y los hijos se resienten y empiezan a discutir, y los padres se afligen porque los hijos discuten y hasta se van de la casa. ¿Y por qué no pusiste por obra la palabra de Dios? ¿Por qué no la pusiste por obra? ¿Por qué a la hora de enojarte con tu hijo no te mordés la lengua en vez de tratarlo ásperamente y provocar allí un quiebre? Usted sabe que los límites deben ponerse, pero muchas veces las palabras están de más. Hay muchos padres que a la hora de poner límite a los hijos solo son gritos, pero de límites nada. Son gritos, retos, se enoja el padre, se enojan los hijos, pero cero límites. Cuando tenemos un niño, antes que un grito es un límite. No vas a hacer esto por 2 o 3 días, o por el tiempo que ponga usted, o por horas, no sé. El tiempo no lo vas a hacer a causa de esto. La palabra dice, instruye al niño en sus caminos. Entonces, cuando un niño contesta a su madre o contesta a su padre, mira, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Los niños que les gusta usar esto que usan todos los niños ahora, la Play y esas cosas para jugar. Un niño trata mal a la madre o trata mal al padre, mira, por un día completo, o por 2 días completos, o por una semana completa, de acuerdo como usted lo considere, no vas a usar la Play. Pero no, y ahí se acabó. No vas a usar la Play a causa de que la palabra de Dios dice que hay que honrar al papá y a la mamá, y vos insultaste a tu mamá. Y hay un pecado que dice que el que maldice a su madre o a su padre, maldice, dice mal, habla mal, no es te maldigo, ya lo hemos hablado de esto. El que maldice a su padre y a su madre es digno de muerte. Entonces, te voy a poner este límite para que no me trates mal, porque te amo y tampoco quiero que te vaya mal, porque esa criatura, si usted le grita y él discute y usted no le pone límites, es peor para él, porque cuando ese niño crece, va a vivir maldiciones en su vida, y en su vida la va a pasar muy mal, a causa de que no instruimos al niño en su camino.
Y así la palabra de Dios nos enseña todo, 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 todo. Matrimonios. Es obvio que para tener un matrimonio feliz tiene que haber diálogo, tiene que haber respeto, no tiene que haber infidelidad. Es claro. Cuando hay eso, cuando hay falta de respeto, cuando hay falta de comunicación, cuando hay infidelidad infidelidad en las áreas que sea, ¿qué pasa? Y el matrimonio se resiente. Entonces, no pasa lo que debería pasar cuando morimos y nacemos de nuevo, porque cuando morimos y nacemos de nuevo, se entiende que la ley de Dios gobierna nuestras vidas, entonces podemos vivir como dice la palabra de Dios que debemos vivir en matrimonio. Y todo es paz y armonía, paz y tranquilidad. En las finanzas es lo mismo. Es lo mismo en las finanzas. Hay un ejercicio que el cristiano debe hacer en las finanzas permanentemente. Dice la palabra de Dios que había un joven judío que se acerca a Jesús, a Yeshua, un joven judío adinerado, y le decía, ¿qué debo hacer para obtener la salvación? Porque he hecho todo, he respetado a mis padres, he puesto por obra esto, he puesto por obra todo. ¿Qué más me queda? Y Jesús le dijo, vende todo, entrégaselo a los pobres y tendrás salvación. Y él se fue triste. Se fue triste el joven rico. Porque en su corazón le costaba desprenderse. Es un ejercicio que debemos hacer los creyentes. ¿Para qué? Para que las finanzas fluyan en tu vida. Porque si vos no te aferrás a las finanzas, Dios sabe que te puede bendecir. ¿De qué manera? Ejemplos. Hay que ayudar a alguien. No nos tiene que doler ayudar. No nos tiene que doler ofrendar o diezmar. No nos tiene que doler. Y cuando nos duele, debemos morir esa área. Porque el ofrendar y diezmar, ¿sabe qué es? Ofrendar y diezmar es desprendernos del mundo físico para decirle a Dios, mira Señor, yo me desprendo de esto porque para mí eso es importante. Y ahí es cuando Dios entiende que nosotros estamos preparados para algo más grande. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, el pueblo judío, le voy a decir pueblo judío porque la nación de Israel fue rebelde y se dispersó en las naciones, ¿no? Pueblo de Dios somos todos, pero la nación de Israel fue muy rebelde y terminó hasta idolatrando. Y bueno, estamos dispersos en todas las naciones de la tierra hoy en día. Es parte del plan de Dios. Pero el pueblo judío puntualmente es un pueblo muy prosperado financieramente. Muy, muy, muy prosperado financieramente. ¿Por qué es prosperado financieramente? A causa de lo que hace. Porque el pueblo judío tiene una conducta de hacer sedaká, o sea, de brindar, y eso hace que Dios le vuelva a dar. Ellos son obedientes a la palabra de Dios, son obedientes a la Torah, por eso les va bien en la finanza. Obviamente no tienen salvación del alma porque no creen en Yeshua, pobre pueblo. Pero bueno, eso tiene una solución al final de los tiempos, Yeshua lo va a hacer. Pero el pueblo judío financieramente es prosperado a causa de lo que hace financieramente. ¿Entiende eso? Entonces, si nosotros queremos vivir en completa armonía financiera, y tenemos que obrar como la palabra de Dios dice. Porque
Cuando Dios promete levantar un pueblo en las finanzas, es para que ese pueblo haga algo con esas finanzas, no es para que ese pueblo se enriquezca y guarde todo y sea egoísta. Había varios mandamientos para el pueblo de Dios y era ayudar al pobre. Era prestarle al pobre. No ser usurero con el pueblo de Dios, no ser usurero con sus hermanos. Porque es un sistema perfecto que armó el Mesías en esta tierra, o Yahweh en esta tierra, es un sistema perfecto para que se mantenga una nación. El diezmo de las cosechas, todo es perfecto. Ahora, ¿por qué nosotros no participamos de eso? Y no participamos de eso, y como no participamos de eso, no entramos a otro nivel en esa área, porque mire, sí, a ver, pastor, hablemos de lo que más le interesa al pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios está afligido por las finanzas. Y seamos educados financieramente, de acuerdo a la Escritura. De acuerdo a la salud, ya hablamos de eso. Está bien, hay espíritus inmundos, hay espíritus de enfermedad, claro, sí, pero la palabra de Dios también dice eso. Impondremos las manos y los enfermos sanarán. Jesús oró y echó fuera demonios de enfermedad, espíritus de enfermedad. También está esa parte. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a ser pueblo de Dios en la tierra después de la muerte. Después de la muerte, hermanos. Después de la muerte. Tenemos que morir a lo que sabemos que nos está frenando hoy. Parejas, hermanos que está, hoy la pastora María José me contaba un testimonio, me dice, mira, estuve hablando con una señora que no es de la congregación nuestra, es creyente, pero no sabemos de dónde es en realidad, en uno de los comercios que tenemos, y me dice, vino una señora y me planteaba un diálogo, ella es creyente, y ella me decía que le preguntaban a ella por qué ella ayudaba tanto, pero ella no era bendecida. Porque ella no era bendecida, y ella dice, yo sé por qué no soy bendecida, o yo sé por qué tengo ciertas limitaciones o trabas en mi vida, porque yo no estoy casada y yo vivo en concubinato. ¿Cuántos creyentes hay que no están casados? Escuche, la promesa de Dios no es para el que vive en pecado o en concubinato, la promesa de Dios es para el matrimonio, para el que se casó delante de los ojos de Dios. A ver, una pareja que vive en concubinato no le puede pedir a Dios lo que Dios le promete a un matrimonio. Sería irracional. Una pareja que está en concubinato tiene que aguantar las consecuencias de su desobediencia. Y de hecho las aguanta. Llegan. Pero ¿qué dice el después de la muerte? ¿Por qué no te querés casar? ¿Cuál es el motivo? ¿Tu orgullo? ¿Tu duda? ¿Duda si querés seguir con esa persona? No sé. Pero se supone que si estás viviendo con alguien hace unos años, tenés que casarte. No hay impedimento, casate. Si hay algún impedimento, hoy estos matrimonios que se separó uno, se separó, o se divorció uno, se divorció el otro, no se pueden casar porque no salió el divorcio todavía. Bueno, encamina todo hasta que se dé la oportunidad de casarte. Pero en tu corazón tiene que estar, quiero llegar a eso, porque yo quiero las promesas de bendición que Dios le habla a un matrimonio, no las maldiciones que Dios le habla a una pareja pecadora. Porque concluyamos así, quien está viviendo en concubinato, pudiéndose casar, está en pecado y no le puede reclamar a Dios bendiciones de un matrimonio. Las cosas hay que hablarlas como son, después de la muerte, y deben morir a eso y amar a Dios. Cuando Dios está en primer lugar, Señor, me caso porque vos dijiste que es el camino correcto. ¿Saben qué va a pasar? El que tiene ojos y ve, oídos y oye, y boca y habla, va a poner sus ojos sobre ellos,
va a escuchar sus oraciones y va a hablar palabras de bendiciones sobre ellos. Debemos morir a lo que sabemos que debemos morir en este tiempo. Después de la muerte hay cosas muy lindas, hermanos. Para el Hijo de Dios, después de la muerte hay bendición, hay cosas hermosas. Pero, ¿qué debe morir? Lo que representa a Nadab y Abiú. El orgullo personal. Eso es lo que debe morir. Esas cosas que no queremos cambiar, eso debe morir. Eso debe morir. Y estas palabras son prácticas. Hoy lo estamos haciendo práctico. ¿Por qué? Porque Yahweh está ansioso por bendecirte. Porque la palabra de Dios dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal. Yahweh tiene planes de bien sobre tu vida. Permitile que comience a trabajar. Morí a esas áreas de tu vida que necesitan morir para que venga sobre tu vida la bendición o la paz o la armonía que viene en esa área después de la muerte. Problemas familiares, problemas con padres, con hijos, con pareja, problemas económicos, problemas de salud. Somos un pueblo llamados a ser cabeza y no cola en la tierra. Somos un pueblo llamado, miren, no conozco promesa para ninguna nación de la tierra como para el pueblo de Dios de ser reyes y sacerdotes. No conozco. No vivamos creyéndonos reyes y sacerdotes. Vivamos comportándonos como reyes y sacerdotes. Y no, mire, y cuando me refiero a reyes, no me refiero a los reyes de esta tierra, sino que me refiero al rey. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él es nuestro rey, Yeshua. Y si Él es nuestro sumo sacerdote y es nuestro rey, nosotros tenemos que andar como Él anduvo, dice la Escritura. Entonces tenemos que ser como nuestro rey, que le lavó los pies a sus discípulos, y que dijo: el que se humilla, Dios no lo enaltece, y que el que dijo los últimos serán los primeros. Tenemos que ser como Él, como rey y como sacerdotes. Sacerdotes incorruptibles, incorruptibles, no manipulando nada, incorruptibles, y reyes misericordiosos. Ser rey no significa mandar a los demás o estar por encima de nadie. Ser rey significa servir a un pueblo. Nuestro rey no está para mandarnos. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Nos trajo sanidad, nos trajo amor, nos trajo paz. Claro que Él va a venir en su segunda venida a reinar con vara de hierro a las naciones de la tierra. ¿Pero sabe por qué? Él va a venir a gobernar a los rebeldes. Porque yo le puedo asegurar que por más que Yeshua venga en su segunda venida a gobernar con vara de hierro, y sus enemigos van a ser puestos debajo de sus pies, por estrado de sus pies, al Hijo de Dios obediente le va a ir muy bien en el milenio. El Hijo de Dios obediente va a ser rey y sacerdote en el milenio. Lo que lo van a pasar mal son los desobedientes. Es por eso que decimos: preparemos a la generación del milenio en el ministerio. Porque nosotros queremos ser los que la pasen bien. Los que la pasen bien en el milenio. No los que estén debajo del estrado de los pies como enemigos de Jesús y siendo
presionados por Yeshua para poner por obra la ley de Dios. No, nosotros tenemos que ser los que vivan en paz y en armonía, siendo reyes y sacerdotes. Y mira, hermano, hermana, hoy puede pasar eso. Hoy puede pasar eso, hoy puede cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque hay uno que así la puede cambiar. Hay uno que así puede cambiar toda realidad en tu vida. Tenemos que morir a lo que sabemos. Mira, incredulidad, duda, siempre digo que Isaac oró y Rebeca concibió y pasaron 20 años. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. O sea, estoy convencido, seguro de lo que estoy esperando, aunque no lo vea. Estoy convencido de que va a venir aunque no lo vea. Entendemos, ¿no? Todos tenemos necesidades de cualquier tipo, ¿eh? Todos necesitamos que Dios haga algo con nosotros. El Señor dijo que Él lo va a hacer. Todas las palabras bíblicas vienen sobre el pueblo de Dios, que Dios lo hace. ¿Cuándo? Cuando morimos y nacemos de nuevo, ¿no? Ahora, es la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Espero que Dios haga esto conmigo y estoy convencido de que lo va a hacer. ¿Saben por qué? Y esto es una palabra para alguien. Mire, hoy Dios le está hablando a alguien puntualmente. Y te tengo que decir algo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pase lo que pase. Sea lo que sea. Llegue el momento de aflicción que llegue, la duda, el temor, la incertidumbre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces Dios no nos castiga, sino que nos pone pruebas en la vida. Pruebas. No disciplina. Uno sabe cuando he hecho algo mal, ¿eh? Y Dios nos está disciplinando y la palabra dice, porque la actual disciplina parece no ser causa de gozo. Claro, por supuesto. ¿A quién le gusta, ni a los niños les gusta cuando los padres los disciplinan? No es causa de gozo, pero produce fruto. Buen fruto la disciplina de Dios. Pero también viene la prueba, hermanos. También viene la prueba. Dios nos prueba para ver de qué estamos hechos. Dios nos prueba, hermanos. Y esas son leves, escuche, leves tribulaciones pasajeras. Y en esa leve tribulación pasajera, Dios prueba nuestro carácter, prueba nuestra fe, prueba nuestra determinación, prueba nuestras actitudes, prueba nuestras acciones. Estando mal, tengo que servir a Dios. Estando bien, tengo que servir a Dios. No estando de ninguna manera, tengo que servir a Dios. Hace unos años le decía al Señor, miren, esto lo he contado y me gusta contar este testimonio. Me tomé, hace varios años, no sé si 10 casi, entré en ayuno, en oración, varios días y me metí a las madrugadas a orar y le pedí a siervos de Dios de otra parte del mundo que oren porque quería recibir de parte de Dios algo, de parte de Dios grande. Y estaba yo allí, que pin, que pan, orando, ayunando. ¿Saben que la palabra de Dios dice esto? Esto es una palabra, mire, hoy Dios también a alguien que está al otro lado le habla. Dice la palabra de Dios, después sigo con el testimonio dice la palabra de Dios que había una viuda que quería que el juez le haga justicia y lo cansó. Y iba y le decía, quiero justicia. Y el juez, no. Y el juez era un juez corrupto. El juez no le hacía caso a nadie. Pero fue tanto la mujer, tanto hablarle al juez que el juez dijo, bueno, le voy a hacer justicia a esta, no sea que me canse.
Eso quiere decir que Dios es juez. Acá el único juez es Dios, hermano. Y si usted quiere algo de parte de Dios, vuélvalo loco al Señor. Háblele, háblele, ore, 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 háblele, háblele, Señor, Señor, Señor. ¿Sabe que yo, proféticamente, mi familia debe ser una familia sombra profética de este episodio? Mi hijo Pedro, mi hijo del medio, es la viuda esa. Pedro te pide algo y te lo pide, te lo pide, te lo pide, te lo pide, te lo pide. Y vos ves el celular cuando te escribe 2 millones de papá, y hasta que no lo consigue, puede estar 3 días pidiéndolo de corrido. ¿Y sabe qué? Lo consigue. Es algo, mire, hágalo con Dios. Háblele a Dios y háblele, 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 y Dios en un momento va a hacer, le va a responder y va a traer eso que usted necesita. Yo me encontraba en ese momento allí, estaba orando, orando, ayunando, orando, ayunando, hasta que una noche sentí, la primera vez en mi vida, la voz de Dios. Vieron que por allí dicen hay que escuchar la voz de Dios, o los profetas tienen que escucharla. Yo soy profeta, los profetas tienen que escuchar la voz de Dios cuando le habla. Bueno, no es tan así. Yo sí escuché la voz de Dios, no siempre la he escuchado en algunas oportunidades de mi vida, y la escuché literalmente, y no es una voz como una voz externa, sino que es una voz interna. Es algo que no se puede explicar. Y el Señor me pregunta en esos momentos de ayuno, intercesión: Facundo, ¿me crees? ¿Me crees? Sí, Señor, te creo. Y seguía orando, orando, orando. De nuevo: Facundo, no era pastor, ¿no? ¿Me crees? Sí, Señor, te creo. Y seguía allí en ese ayuno y esa oración, y la tercera vez me dice: Facundo, ¿me crees? Sí, Señor, te creo. ¿Saben lo que me dijo el Señor allí? Si entonces me crees, ¿por qué cuando oras las cosas no pasan? Así me dijo el Señor. Entonces, si me crees, ¿por qué cuando oras las cosas no pasan? ¿Cuánto creyente hay orando y ya creyendo que no va a pasar lo que están pidiendo al Señor? Orando con dudas. No hay peor cosa que orar con dudas a Dios. Cuando el Señor me dijo, entonces, si oras, ¿por qué las cosas no pasan? Hizo un clic en mi mente, en mi vida, y yo dije, no está pasando lo que estoy orando. ¿Por qué? Y allí es donde descubrí que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es en ese momento en donde Dios me empezó a poner a prueba en lo profético. A prueba, a prueba, a prueba. Es lo que Dios hace contigo. ¿Y en qué me puso a prueba? Cosas que a mí me confrontaban mucho. A mí siempre me apasionó lo profético. Hasta el día de hoy, de tal manera que cuando se cumple una palabra profética que damos, a mí me fascina, no puedo entender. O sea, sé que Dios habla, claro que lo sabemos, pero a mí el mover espiritual, lo que no se ve, me apasiona, ¿no? Es algo como decir, se cumplió. La pastora María José se suele reír y me dice, bueno, si Dios habla, claro, para ella es como natural que se cumpla lo que Dios dice, pero para mí es algo, pero se cumplió. No me deja de sorprender. Y Dios me empezó a probar en eso. Ese fue un gran desafío en mi vida. Esa fue una de las pruebas que Dios siempre marcó en mi vida, es que hasta el día, mire hermano y hermana, hasta el día de hoy me sigue eso. Entro a la congregación, no era diácono, no era nada, hermano, no era nada, hermana. No formaba parte del liderazgo de la congregación en aquel momento. Mi único pastor, Pastor Modesto. Nunca tuve otro pastor, fue mi único pastor, el Pastor Modesto, falleció ya. Entro a la congregación y el Señor me dice, ¿ves esa señora que está sentada allí? Sí. Es la primera vez que viene a esta reunión. Amén. No puede tener hijos.
Ve y dile, la próxima vez que venga a este lugar va a venir abrazando un bebé. A ver, ¿qué pasó por mi mente? Señor, ¿me estás hablando vos o es algo de mi mente? ¿Voy a pasar vergüenza acá? Acá no, los hermanos me conocen todos. Si llego a decir esto y no pasa, voy a quedar como el charlatán de la congregación. ¿Sabes cómo interiormente, cómo me sentí confrontado? Allí Dios me estaba probando. Y ahí es donde lo sobrenatural de Dios se desata en tu vida, hermano, hermana. Ahí lo sobrenatural de Dios se desata en tu vida. No pienses que Dios va a bajar y te va a decir, te va a tocar la espalda y te va a hablar al oído. ¿Sabe qué hice? Fui y se lo dije. Le dije, usted es la primera vez que viene. Bueno, a ver, en ese momento muy analítico yo, ¿no? En la mente. Claro, no lo había visto nunca en la congregación. Obviamente que a eso le había acertado, ¿no? No lo había visto nunca, claro. Es la primera vez que viene. Usted no puede tener hijos. La próxima vez que venga a este lugar va a venir abrazando un bebé. ¿Sabe por cuánto tiempo me confrontó esa palabra y me fue siguiendo? Por un año, porque al año volvió con un bebé en brazos a testificar. Pero esa palabra me carcomía por dentro, un año. Después Dios hizo cosas más cortitas y allí es donde también me confrontó y me probó, porque Dios nos prueba. Hermano, si Dios te da una palabra para alguien y no se la decís, Dios no te va a seguir usando. Hermana, no te va a seguir usando el Señor. Y ahí está donde nos confrontamos a nosotros mismos. Y me gusta contar estos testimonios para que nos edifiquemos mutuamente. Estaba en un evento, nos habían invitado a predicar a una iglesia. Otra vez, prediqué una hermosa prédica que a mí se llama Pardés, el huerto se llama, la prédica es hermoso el tema. Y cuando termina el tema llega la administración y el Señor me dijo, ¿ves ese matrimonio que está sentado allí? Sí, son pastores, amén. Son pastores sin iglesia. Amén, Señor. Ve y diles. Y cuando me paré frente al matrimonio, a la mujer le dije, mujer, no llores más, estás ofendida, estás dolida, estás triste, porque ustedes son un matrimonio, son pastores, no tienen iglesia, no tienen instrumentos, no tienen seguidores, no tienen alma, no tienen nada. Se quebró la mujer, el marido la abrazaba, y acá viene lo peor para mí en ese momento. El Señor me dice, ahora suelta la palabra. Dile que el día que pongan un pie en Buenos Aires, yo no sabía ni de dónde eran, el día que pongan un pie en Buenos Aires, yo les voy a dar un templo, les voy a dar músicos, les voy a dar almas, les voy a dar instrumentos. El día que pongan un pie en Buenos Aires, de regreso. Y les dije, dice el Señor, a ver, a pesar de mi batallé literalmente con mi incredulidad y batallé literalmente con mi duda. Dice el Señor que la próxima vez que lleguen a Buenos Aires, cuando ustedes vuelvan a Buenos Aires, yo les voy a dar iglesias, templos, les voy a dar músicos, les voy a dar instrumentos, les voy a dar una congregación, almas, fieles seguidores. Lloraban, se abrazaban. Salimos del templo. Cuando salimos del templo, el pastor de la congregación viene, me aparte y me dice, pastor, gracias por la palabra, muy linda la palabra, tengo algo para contarle. Sí, pastor, dígame, ese matrimonio que usted le habló son pastores, fue certera la palabra, ellos son de Buenos Aires, amén, le digo. Y me dice, pero tengo algo que contarle, pastor, ¿qué? Mañana vuelven a Buenos Aires. Usted no sabe la tribulación que entró en mi vida. Ahí entendí lo que es una leve tribulación pasajera. Ahí entendí lo que es una prueba. La tribulación que entró en mí al enterarme que ese matrimonio al otro día se iba a Buenos Aires. Y en mi mente humana, Señor, ¿cómo vas a hacer para darle una congregación, darle instrumentos, darle músicos, darle fieles? Es un matrimonio, son pastores que no tienen iglesia. Y entró en mí una tribulación. Pasó el domingo, no me dijeron nada. El lunes no me dijeron nada. El martes no me dijeron nada. Y yo estaba atribulado y ¿sabe qué? La carga de quedar como un charlatán. ¿No?
y estaba atribulado. ¿Y sabe qué? El miércoles recuerdo que me llama ese pastor por teléfono, y yo cuando veo el número telefónico que me llamaba, yo no sabía si atender, no sabía si no atender, no sabía si me iba a llamar enojado, no sabía cómo me iba a llamar. Y cuando él me llama, me dice, pastor, ¿recuerdas la palabra que le diste al matrimonio? Y yo pensaba para dentro mío, si supiera que estuve 4 días, día y noche pensando en esa palabra. Y le digo, sí, pastor, recuerdo la palabra. Bueno, tengo algo para contarte. Llegaron a Buenos Aires, los llamó un pastor anciano que se estaba jubilando, se estaba retirando, y les dijo, vengan, yo me voy a retirar, les dejo el templo, les dejo los instrumentos, los músicos y las ovejas para que los pastoreen. No atiné más que a llorar y agradecerle a Dios. ¿Sabe qué fue eso? Es la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Cuando Dios te habla, no dudes. La duda no es de Dios. Si Dios te ha enviado a un lugar, si Dios te ha dicho algo, si Dios te ha direccionado hacia algo, no dudes. ¿Saben por qué? ¿Qué hubiese sido si yo no le hubiese dicho la primera vez en mi vida a esa mujer que iba a venir embarazada o que iba a abrazar un bebé? ¿Qué hubiese pasado si yo no le hubiese dicho ese matrimonio pastoral? Ni ellos hubiesen sido edificados y Dios no me hubiese hablado más. ¿Sabe las veces que Dios me dijo en medio de una administración, decí tal cosa? Yo me resistía y el Señor me decía, si no lo decís no te hablo más. Así me ha dicho el Señor. Y las veces que he soltado palabras, quizás hasta en contra de mi voluntad, porque me he sentido confrontado por las palabras. Pero se han cumplido. No es fácil ser profeta. No es fácil. Hermanos, después de la muerte, viene gran cosa para el Hijo de Dios. Después de la muerte, viene gran cosa para la mujer de Dios. No dudemos y avancemos hacia eso que nos puede costar. Avancemos, avancemos, avancemos. Y van a ver cómo el seno de Abraham se manifiesta en sus vidas. Como la absoluta paz y bendición de Dios se manifiesta en sus vidas. Vamos a hacer una oración. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te doy las gracias, Dios de gloria, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida del pastor Rubén, por la vida de Adalberto, por la vida de Adrián, de Belén, de Dolores Gualesca, de Esteban, de Leticia Flora, de Marga, Señor, la vida de María Cristina Presa, de Mati Vázquez, de Oscar Cisneros, de familia Cisneros, de Yami Sosa, Señor. Gracias, mi Dios. Te agradezco por la vida de ellos, mi Señor. Y te pido en el nombre de Yeshua, haz milagro en ellos, mi Dios. En el nombre de Yeshua, haz milagro con ellos, mi Dios. Ellos tienen en este momento una petición en su corazón. En el nombre de Yeshua, cumplimiento, Señor, sobre esa petición. Para testimonio de tu grandeza te lo pido, mi Dios. Tú eres el Dios de Israel, el alfa y omega de la creación, quien todo lo puede. Haz milagros, Señor, en este lugar. Bendigo a Yami, a Oscar, a Mati. Los bendigo a todos, a María, a Marga, a Leticia, a Dolores, a Belén, a Adrián, a Adalberto, al pastor Rubén. Bendigo a cada uno de ellos, mi Dios, en el nombre de Yeshua. Y te pido, Padre, habla con ellos, Señor. Que puedan vivir, Señor, el después de la muerte. En el área que sea, de una manera sobrenatural. Porque tú no eres un Dios natural. Tú eres un Dios sobrenatural que excede toda naturaleza. Los bendigo a cada uno de ellos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén
Amén y amén. Amén. Pastor Rubén. Si alguien quiere preguntar algo, también está, o hablar, aquí está, hermanos. Aquí está la oportunidad. Rubén. Bueno, nos queda más que despedirnos, que orar en esta noche y meditar justamente en las palabras que Dios ha traído a nuestras mentes y a nuestros corazones, a través del estudio, a través de la oración, a través del ayuno. Sabemos que estas palabras vienen directamente del cielo porque somos personas temerosas de Yahweh, temerosas de Dios, y lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos amó primero y dijo que demostráramos justamente nuestro amor hacia Él guardando sus mandamientos. Y los dos grandes mandamientos justamente amar a Dios con alma, corazón, mente y fuerza. Pero el segundo y no más importante, amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso es que cada semana traemos un mensaje para cada uno de ustedes. Les amamos, les deseamos un Shabbat Shalom y bueno, por ahí mañana compartimos algo con ustedes. Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Si nadie más tiene algo para agregar, les bendecimos y disfruten del gozo y de la paz de este día que Dios ha apartado para cada uno de nosotros. Shalom. Shabbat shalom, hermanos. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. Shalom.